Vamos a hablar hoy de la ontoescritura. La ontoescritura es una disciplina que construí formalmente en México en los años 2003 al 2010 como un gran periodo, pero que paralelamente también Birgit la practicaba en Alemania en esos mismos años. Es una técnica, una disciplina que sirve para tres cosas, que la vamos a ir contando mientras avance esta conferencia. Digamos al principio que es una disciplina de la marinería personal. Ya vamos a explicar por qué hablamos de este término. Para no naufragar en el mar de sucesos, para no hundirnos en la confusión de esta modernidad. Por lo tanto, es una cartografía para el mundo personal, un autorrescate, para producir el autorrescate, se entiende el autorrescate del ser, y una brújula para no perdernos con este océano infinito de estímulos, de datos, de información que atiborra nuestro disco duro, nuestra alma, etc. Sirve, ya para dar una orientación rápida al inicio, sirve para no enloquecer con un navegar sin sentido, no desesperar en las tormentas, y lo más importante, sirve para analizar el viaje de la vida, ¿no? Todos estamos en un Ítaca, nos conducimos a un Ítaca personal, y en el camino aparecen tormentas, lestrigones, aparecen los mismos problemas que Ulises vivió en su mítico viaje. Sirve obviamente para definir el rumbo. La ontoescritura es una bitácora guiada, es una bitácora inducida por preguntas, por ejercicios, por cartas, por autobiografías, por memorias, por bitácoras del viaje. Sirve para saber cuándo he llegado a puerto o en qué puerto detenerme, cuándo he tocado fondo, cuándo he tocado con una isla preciosa del Caribe, por decirlo así, una isla que pueda convertirse en un jardín secreto para mi alma. Sirve para darle poder, y aquí esto es muy importante, al capitán del barco, es decir, a nuestro ser. Para eso sirve la ontoescritura, empoderar al capitán y quitarle poder a los marinerillos pasionales que se suben a nuestro barco sin permiso, que arman fiestas, ¿no es cierto?, que se prostituyen, marinerillos que toman el timón y sin ninguna conciencia desvían el barco para cualquier rumbo que el ser nunca lo deseó. Vamos a partir, esta conferencia va a ser fundamentalmente de testimonios, de ejemplos. ¿Cómo podemos aplicar la ontoescritura? Más bien, mostrar los efectos de la ontoescritura con ejemplos. Y yo quiero partir con uno muy simple, que ocurre, por supuesto, en mi vida autobiográfica. Para eso es la ontoescritura, para reformular el mal texto de la autobiografía, el mal texto de la memoria biográfica. Tenía yo 12 años en Chillán, había ido 11 años, había ido a la escuela secundaria, y yo venía del campo, viajaba todos los días, estaba internado, yo vivía en el campo, era un niño campesino, y en esa escuela de pueblo, de ciudad, que era Chillán, la escuela San Vicente, yo sufría infinitamente los días viernes, particularmente, porque era el día en que teníamos que hacer gimnasia. Y tenía yo que desvestirme delante de mis compañeros, ¿no?, de mis compañeritos de 11, 12 años. El motivo de mi sufrimiento infinito a esa edad era que mis compañeros se iban a dar cuenta que yo tenía calzoncillos rancheros, como dicen en México, ¿no? Tenía calzoncillos hechizos que me los hacía mi madre en el campo. Y todos mis compañeros tenían slip, tenían boxers, ¿no es cierto?, comprados en tiendas modernas. Y yo era el único distinto con calzoncillos, con piernas y con carteritas y con meñaques, ¿no es cierto?, que mi madre amorosamente me hacía
pero yo veía que era un motivo de escándalo mayor, que era la ridiculez misma mostrarme tan campesino en ese grupo. Y me dolía, sufría, estuve 2 años así, después, no recuerdo qué pasó, me fui al seminario a hacerme sacerdote y ya teníamos piezas individuales, ya se me olvidó aquel sufrimiento, pero fue un sufrimiento que me marcó profundamente. Y con el tiempo yo decía, voy a guardar este secreto, el más feo de mi vida. Y me doy cuenta hoy día, ¿no?, después de resignificar fácilmente el hecho, que puedo proclamarlo y contarlo a una audiencia aquí de 100 personas y a otras audiencias, y sentirme orgulloso de ese evento que tanto me hizo sufrir. Orgulloso porque ni Trump, ¿no es cierto?, va a una tienda de Calvin Klein en París, le hacen un calzoncillo con las iniciales de la D y la T, yo no creo que le ponen hasta algún elemento químico para la muerte. Ni Trump ni los grandes magnates del petróleo pueden hoy día comprarse un calzoncillo así, que una mujer lo haya bordado con las iniciales amorosamente por tanto tiempo, aunque los calzoncillos eran de sábanas ya viejas que las hacía mi madre de los quintales de harina, ¿no? Servían para eso. Entonces me siento hoy día, esa experiencia que me produjo tanto dolor, tanta vergüenza, ¿no?, es hoy día motivo de orgullo y de empoderamiento. Razón porque aprendí a resignificar el hecho. Y aquí estamos ya, antes de avanzar, estamos ya en el meollo de la ontoescritura, en la palabra resignificación, ¿no? Resignificar significa cambiar el mal texto con que quedó escrita nuestra historia personal y desde otro punto de vista, desde otra posición del observador, desde otro lugar, ¿no?, con más conciencia, redefinir ese mal diseño, ese mal relato de nuestra vida. Muy buenas tardes. Quiero añadir, claro, la resignificación es una palabra clave en la ontoescritura y me gustó mucho que Enrique Covera el viernes, cuando tuvimos un almuerzo con él, él había contado que él llegaba de Barcelona, donde todos sabemos lo que pasó en las Ramblas, y él había dicho incluso cuando lo contó un poco, porque él estaba ahí y debe ser muy fuerte, claro, nosotros lo escuchamos, pero él, cuando uno está ahí mismo en la ciudad y ve todo el movimiento de la gente, debe ser mucho más emocionante. Y él en cierto momento incluso no podía seguir hablando por el dolor que le provocó el acontecimiento, pero aún así él ha dicho, para referirse a los hechos de Barcelona, él ha dicho, hemos tenido una experiencia de crecimiento. Y eso me gustó mucho porque justamente de eso estamos hablando aquí cuando decimos la resignificación. Ya, aunque no es que no me provoca dolor, incluso él un momento más no pudo hablar porque le provocó todavía mucho dolor, pero aún así ha dicho que hemos tenido una experiencia de crecimiento, no ha dicho que vivimos un horror, que fue todo horrible, no, de crecimiento, y de eso estaba hablando Siley, eso principalmente él ya lo resignificó, ya, él ya sabe que de eso surgen otras cosas que para nada son malos tampoco, ya que hacen despertar la conciencia de la gente. Quizás una de las mejores buenas noticias de la ontoescritura es esta, que el pasado es revocable, incluso el pasado de los sucesos de Barcelona, ¿no? ¿Revocable en qué sentido, ¿no? El pasado se puede cambiar, ¿no? Se puede cambiar en la página de la mente interna, se puede mejorar radicalmente, muchas veces, como el ejemplo que ya di, el mal texto que uno deja codificado, ¿no? Cambiando las circunstancias en la perspectiva del tiempo, lo que antes vimos como una desgracia infinita, piensen ustedes, por ejemplo, en una ruptura de pareja, andando el tiempo,
conocen a otra pareja que redime toda la experiencia y uno dice, oh bendita ruptura aquella, ¿no es cierto?, que tanto me dolió, ¿no? Lo saben, se notan. Entonces, el pasado, quemar el pasado, quemar las cartas del pasado, es un error, cartas en el sentido figurado, porque el pasado está móvil, ¿no? El pasado es siempre presente de las cosas pasadas, como decía San Agustín, porque la experiencia humana, y esto es desde el punto de vista de las neurociencias, cambia en el acto de ser narrada. Y esta es la segunda gran buena noticia de la ontoescritura, ¿no? La experiencia, cualquiera esta sea, ¿no?, incluso la muerte de un hijo, ¿no?, cambia totalmente en el acto de ser narrada. Por cierto que si uno despierta y crece internamente, el relato cada vez le va a dar un mejor relato a ese suceso desgraciado del pasado nuestro. En esta imagen que ustedes ven ahí abajo es exactamente la gráfica de lo que ocurre con escribir. Y aquí entramos el beneficio de escribir. El relato es que escribirlo. ¿Por qué hay que escribirlo? Virgil pronto va a dar un testimonio de cómo lo hizo y por qué lo hizo. Hay que escribirlo porque cuando uno se ordena el pasado, piensa en el pasado, en la ducha, por ejemplo, los pensamientos salen y rebotan en todas partes y termina la ducha, ¿no?, y después no queda nada en limpio, sigue el mal texto operando por sí mismo, ¿no?, sigue escribiendo, relatándose a sí mismo la grabación cerebral. En cambio, escribirlo, tú traspasas tu mundo interno, tus confusiones, tus dudas, tus angustias al papel y las exteriorizas, las pones fuera de ti y ya puedes operar sobre ellas porque están fuera de ti. Ese es el gran beneficio de la escritura personal. Le doy la palabra ahora a Birgit, quien nos va a narrar el ejercicio que ella hizo mientras no nos conocíamos aún en Alemania y cómo ella practicó la ontoescritura en su vida personal. Sí, yo puedo dar fe que a mí la escritura realmente yo pienso que o me salvó la vida o me salvó de una enfermedad muy grave o de algo mental muy fuerte, porque yo estaba como más o menos a los 20 años, estaba como en la segunda imagen ahí llena la cabeza de muchas cosas, porque yo desde la infancia y mi adolescencia he tenido una infancia y adolescencia muy, muy duro. Aunque muchos no creen, pero ha sido así, que mi madre, de hecho, cuando yo recién nací a los 3 días, ya me entregó donde una nana con mi hermano, que en Alemania eso no era nada común, nadie lo hace, ya que aquí en Chile tal vez todos tienen nana, es otra cosa, pero en Alemania no es nada común y vivimos con esa nana como años. Mi padre y mi madre nos visitaban cada 15 días. Luego, lamentablemente, murió la nana y quedamos con diversas familias. Mi madre y mi padre seguían visitándonos como cada 15 días y con la edad me he dado cuenta que es mi madre, mi padre y yo. Para mí fue duro porque yo no quería que se vayan, yo no entendía nada, por qué estoy aquí, por qué no estamos con ellos, dónde está mi hogar, porque ya cuando murió esa nana, que era como mi abuela, que ya quedamos en diferentes lugares, como unos años más, como 3 años, y recién cuando tenía 6 años por fin vivía con mi madre. Ahí a pocos meses lamentablemente murió mi padre y yo pienso que para mi madre fue un shock muy grande porque mi madre era una persona muy fría, muy dura, sobre todo consigo misma, también con nosotros, y ella era una persona que no manejaba por nada sus emociones, ni lo mostró ni lo manejó, y por eso también empezó gravemente a enfermarse y murió desde hace mucho tiempo muy enferma, porque no tenía ni un manejo. Entonces vivíamos por fin con mi madre y eso, pero ahí, después de la muerte de mi padre, mi madre se volcó a lo que para ella, yo pienso que ella nunca quería hijos, era lo mejor, que empezó a trabajar y yo realmente con mi hermano vimos mi madre a las 7 de la mañana y a las 8 o 9 de la noche. Y todo el día nosotros hicimos todo solo, íbamos a la escuela, luego nos cocinamos, prácticamente vivíamos solos. Mi madre estaba muy, muy ausente.
Y claro, cuando yo tenía ya 14 años, se mostraban como en mi madre los primeros signos de que estaba muy enferma. Ella murió, una mujer muy bella, muy profesionalmente brillante, pero ella murió como alcohólica en la soledad absoluta, que para mí, viéndolo desde atrás, como era matemático, como todo en la vida es matemático. Also todo lo que sembramos, cosechamos, todo ocurre como debe ocurrir. Entonces, cuando tenía 14 años, mi madre ya empezaba como a tratarme mal psicológicamente, que eso era a raíz ya de la enfermedad, pero yo en esa edad no tenía idea. Also para mí mi madre era como todas las madres, como yo lo admiraba, la adoraba, y no me podía imaginar que está enferma. Entonces yo pensé que es en contra de mí y empezaba a tratarme muy mal. Entonces, para hacerlo corto, que yo decidí que mejor que voy a un internado y que me salgo de la casa porque no sé qué me va a pasar ahí con mi madre. Entonces mi madre ha dicho que por ti no pago ni un peso, nada, entonces no vas a un internado. Yo busqué ayuda y en Alemania es como hay asistentes sociales y hay bastante ayuda en ese aspecto. Entonces ellos entendieron mi situación y me fui al internado y el Estado pagó el internado. Y me acuerdo del día, mi madre era como 3 horas de donde vivíamos, mi madre me dejó ahí, íbamos en el auto, no hablábamos nada, y luego mi madre me dejó ahí con una bolsita y ha dicho, ya hija, eso será y te deseo toda la suerte para tu vida. Y de ahí en adelante, como 12 años, nunca más vi a mi madre, nunca más la escuché, nunca más me ayudó en nada, que desapareció del mapa. Entonces yo entendí que ahora sí estoy sola. Y resultó que el internado también era un lugar muy duro. Era como llegar de lo mal al peor, o del fuego a los brazos. Sí, te interrumpo algo. ¿Sí? Interrumpo a Virgin mientras, para acotar algo. Reescribir la vida personal, la biografía, no se trata de dulcificar, de acaramelar las cosas duras que hemos vivido, como lo está relatando Virgin, ¿no? Se trata, de penetrarlas más a fondo aún, de mirarla a la cara, pero de mirarla desde una posición del observador distinta, ¿no? Esa es la observación que quiero hacer mientras continúa el relato de Virgin. Bueno, yo luego también me salí del internado con 16 años y conseguí que, como fue declarado de antemano como mayor de edad, porque normalmente es como a los 16 años, y así de esa manera podía vivir sola, porque claro, pero llegué, claro, me busqué un lugar donde vivir y tenía que generar dinero para pagarlo, luego tenía que terminar la escuela, y igual ahora empezó toda la sobrevivencia. Also yo no estaba para nada preparada, estar sola a esa edad, y de hecho, igual fue muy duro. Empecé a limpiar casas y eso para tener el dinero suficiente para vivir, pero no sabía ni qué cocinar, ni qué hacer, ni nada, pero logré, menos mal, terminar la escuela y todo. Y luego tenía la gran suerte que con 18 años conocí un hombre que estaba como 10 años mayor, que luego era por años mi pareja, que era muy lúcido, y él como se ha dado cuenta como que algo que ha pasado conmigo. Yo pienso que todos esos años que viví sola o que tenía que luchar, claro y mi madre que era tan dura, yo no me acuerdo, tal vez hay otros que tampoco no se acuerdan aquí, pero yo no me acuerdo que una sola vez mi madre me hubiera abrazado, ni me acuerdo que me ha dado un beso, nada de nada. A veces veo como aquí tratan los niños y pienso que un niño chico en un día está más abrazado que yo jamás en la vida, pero puede que ha pasado a otros también. Entonces, ese hombre que un día, ya tenía como 18, 19, 20 años, tuvimos una conversación muy, para mí, era un antes y después, y él como me mostró el espejo, él ha dicho, mira, tú eras muy dura, casi eras, yo pienso que te estás convirtiendo en tu madre, ¿ya? Porque tú eras muy dura, tú no tienes confianza con nadie,
porque piensas que todos tienes que hacer solo. Tú no puedes, no eres capaz como pedir ayuda, ¿ya? Porque efectivamente yo no tenía confianza en nada, en nadie. Si ya mi madre como no me amaba, eso, ¿en quién voy a confiar? Entonces, y más que siempre tenía ese modo de lucha, que siempre tenía que luchar para sobrevivir, para todas las cosas. Entonces, él me ha dicho, mira, tú tienes que hacerte como una revisión o algo, porque yo pienso que yo estaba como enfermándome también, que curiosamente de las rodillas yo como medio año casi no podía caminar, que eso también es una señal si uno sabe el sentido de las enfermedades, que no podía ni doblar mis rodillas, ¿ya? Porque no sabía pedir, no nada, yo estaba rígido ya en mi concepto, como yo veía el mundo. Y él como me abrió los ojos, yo me acuerdo muy bien de esa tarde como me golpeó fuerte, pero ahí también como sentí que me veía, luego lo leía en libros, el James Joyce habla de eso, que hay gente que viven como 10 centímetros al lado de sí mismo, ya que yo me veía y yo pensaba que eso yo no soy yo, ya dónde queda esa niña que estaba alegre, llena de amor, que no sé, yo me he convertido en algo por reacción a todo lo que me tocó vivir, que yo realmente no me pude identificar, pero hasta ese momento no me había dado cuenta, no lo había visto. Entonces tomé yo ese día una decisión radical. Me encerré y ahí empieza el tema de la escritura, que siempre había escrito, pero nunca así de esa manera. Me encerré como 8 días en mi departamento y escribí. Yo tenía la sensación que tengo que todo el camino que había recorrido lo tengo que recorrer desde atrás y tengo que encontrar esos acontecimientos, todas esas experiencias, cuando tomé decisiones erradas que me han hecho duro, cuando también estaba llena de odio hacia mi madre, lo odiaba con todo mi ser, porque siempre me he preguntado la típica pregunta, ¿por qué me ha hecho eso a mí? ¿Por qué me dejo tan sola y todo eso? Y entonces empecé a escribir y realmente no me acuerdo de nada si comí esos días, si tomé agua. Lo único que me acuerdo que escribí 8 horas al día, como más de una semana. Los primeros 2 días era como puro, como vómito. Escribí todo toda mi rabia, todo mi odio, todo. De hecho, nunca más pude leer lo que escribí porque era tan así escrito, tan desde adentro que no sé. Y luego, después de 2 días, empecé como lentamente, como se empezaron solo a ordenar las cosas. Nosotros en los cursos siempre decimos, como la memoria es como un ovillo y uno como toma la punta de una hebra y esa a veces es el hilo conductor, se convierte en un hilo conductor que te lleva más profundo a tu ser, porque lo que pasa con la escritura, lo que ya se le ha dicho, que no pasa en una conversación o con los pensamientos, uno llega a muy profundo, palabra saca palabra. En el proceso de escribir pasan cosas que jamás nos pasan cuando conversamos con una amiga o algo. Y nos puede llevar a puntos muy interesantes. En los cursos siempre observamos la gente que escriben, tenemos como ejercicios guiados que escriben y luego toman lo escrito, que siempre recomendamos que cada uno tiene un cuaderno como una bitácora personal que le recomendamos, que es muy bueno, y escriben la gente y luego lo ven en 2 semanas y nos escriben, o sea que no me puedo creer que yo he escrito eso, ¿ya? Porque es por el momento como la escritura nos saca ciertas cosas. Entonces al final escribí 8 días y después me sentí realmente listo, decimos, hecho una especie de catarsis. Catarsis, y me sentí listo para renacer. Voy a dar brevemente las conclusiones de esa escritura. Primero, me he dado cuenta que obviamente mi madre no me fue mandado, decimos, por el universo, o no la elegí para que ella me destruya, sino para que ella se convierta en un instrumento de un enorme aprendizaje y fortalecimiento mío. Porque
pude yo resignificar las cosas. Segundo, me di cuenta que nosotros somos el único responsable de lo que hacemos con lo que hemos vivido, ¿ya? No va el tema de echar culpas. Nosotros, en nuestras manos está decidir lo que hacemos con lo que hemos vivido. En el fondo somos lo que hacemos con lo que hicieron a nosotros. La otra enseñanza era que el odio, muchos deben saber, solamente destruye. Solamente el amor nos salva, nos sana y también nos redime. Y justamente por mi madre, que no ha sabido amarnos a mí, a mi hermano, ella instaló el tema del amor en el centro de mi ser. Hoy en día estoy muy agradecido de eso, porque hasta que concilié escribimos un libro sobre el amor y cómo volver a creer y amar. Y tercero, que como esa cosa, como analizar lo vivido, la resignificación realmente me permitió entrar como el alma otra vez a mi cuerpo y entendí esa gran frase que dice Pablo Neruda: para nacer hemos nacido. Nosotros tenemos que darnos un segundo nacimiento desde nosotros mismos. No basta que nacemos, que existimos, que no basta que nacemos de un vientre de alguien, que nosotros tenemos que darnos un segundo nacimiento, sabiendo quién somos, a dónde queremos ir, para qué vivimos en este mundo. Y todo eso se me reveló también que tenemos que ser padre y madre de nosotros mismos al final. Cada uno de nosotros, con las vivencias que tengo o no, pero cada uno nos tenemos que hacer responsable y ser padre y madre de nosotros mismos. Lo que acabamos de escuchar de Birgit nos arroja una conclusión formal, aparte de las conclusiones que ella ha dado. Ella, yo, tú, todos, no somos lo que vivimos, ¿no? No somos esos años oscuros de internado donde se suicidaron como 5 compañeros, no somos esos años tremendos de la crisis militar en Chile, no somos nuestros peores momentos que hemos vivido en nuestra infancia. No somos el dolor acumulado que podemos detallarlo uno con uno. Nosotros no somos lo que vivimos, somos finalmente lo que recordamos de eso y cómo lo contamos a nosotros mismos y a los demás. En el fondo, nosotros somos un relato actual, ¿no? Somos el presente. Siempre somos el presente, el presente pasado o el presente futuro, ¿no? Por tanto, aquí está la mamá de Birgit y aquí está mi padre, ¿no? Que fue carabinero. Más que de nuestros padres, nosotros somos hijos de nuestro lenguaje, finalmente, ¿no? En último término, porque somos relato, ¿no? La persona humana es lenguaje, somos una narrativa, ¿no? Somos lenguaje con cuerpo, ¿no? Incluso un gran biólogo decía que una célula es memoria a la cual va adosando materia, ¿no? Una célula primero es memoria, es un ADN con memoria y después se va constituyendo como célula. Eso somos memoria, somos lenguaje. Menciono aquí también a mi padre porque él también me hizo la vida a cuadritos, como dicen en México, y no voy a contar mi historia con él, pero está totalmente resignificada en varias páginas también. Solamente quiero decir que cuando yo era niño, adolescente, y si soy honesto, hasta los 40 años más o menos, mi padre era un viejo cabrón, ¿no? Que por ejemplo me hacía sacar el estiércol de los establos y subirlo a una carretilla de madera muy pesada y me hacía transitar por la calle, la única calle del pueblo, y me hacía doblar justo en la cuadra donde vivía la niña que me gustaba, a la hora en que los compañeritos de la escuela venían y él las hazme reír con ese olor tremendo, nauseabundo del estiércol. Y eso lo hacía también, lo repetía a las 4 de la mañana, en fin, porque quería que yo me hiciera hombre y guerrero, ¿no? Bueno, hasta los 40 años mi padre era un viejo cabrón, pero después de la resignificación, hoy día mi padre, y con orgullo también lo muestro, es un maestro disfrazado de viejo cabrón, ¿no?
algo muy distinto, ¿no es cierto? Muy distinto de lo primero, ¿no? Hay un universo de diferencia, ¿no? Es un maestro, con el disfraz de cabrón, ¿no? Bueno, en esta historia hay que decir algunas cosas que todo se opone para que uno escriba, ¿eh? Y que lo escriba del modo como Virgil lo escribió, se encerró siete días. Todo se opone, uno lo va posponiendo, porque no quiere enfrentar el dolor, ¿no? Lo que ella hizo, el ejercicio que hizo hoy día, no lo había hecho antes en otra parte, yo la conozco muy bien, ¿no es cierto?, le costó hacerlo, exponerse, primero hay que vomitar, como ella lo dijo, porque el dolor es para que duela, primero, ¿no? Primero que nada, ¿no? Aquí no se trata de negar nada, repito. Entonces hay que traspasar esa primera barrera de que todo se nos opone o uno dice ya, en las vacaciones lo voy a hacer, etcétera, etcétera. Hay algún poder siniestro dentro de uno que nos quiere cortar la mano que va a escribir, ¿no? Un poder que dice, mira, vive así nomás, ¿qué te va a regalar o dar el escribir tu vida? Entre paréntesis, nuestra vida, ¿no?, dado el cúmulo de vivencias que tenemos, necesita ser editada, igual que las noticias de un país, ¿no? Los diarios no transmiten la realidad, lo sabemos muy bien, editan la realidad, ¿no? Como es así en nuestra memoria, ¿no?, tenemos que darnos el trabajo de editar las experiencias, porque si no, las experiencias van a quedar sin orden, al montón, van a empezar a corroer con sus ácidos nuestra memoria y nos vamos a empezar a angustiar, a demoler por dentro y luego van a venir las enfermedades respectivas. Porque miren, ya que menciono la memoria no es una cinta grabadora que graba con un guión, con una pauta, ¿no? La memoria no es para recordar. Fíjense, esto es muy interesante lo que hemos descubierto. La memoria no es para recordar. La memoria es más bien una cantera de posibilidades donde uno, el yo consciente, el adulto, el ser, recurre a ellas para extraer de allí aquellas experiencias que van a configurar tu identidad, ¿no? La memoria es un depósito, ¿no?, donde uno elige. Borges, el gran Borges, decía, ¿no es cierto?, genialmente, esta frase de la cual nosotros nos hemos valido para purificar la memoria. Él decía, la memoria es ese museo de formas incontantes, ¿no? Es una colección de espejos rotos. Entonces, no nos fiemos de la memoria, hay que purificarla extrayendo aquellas experiencias que nos empoderan, por decirlo en síntesis. Claro, hay que sacar lo no esencial de lo esencial, porque en el acto de escribir también me doy cuenta rápidamente qué es lo esencial para mí o qué es añadidura que no necesito. El segundo gran objetivo o actividad de la autoescritura está reflejada en esta imagen, o más bien en este mensaje, ¿no? Se trata, como ya lo dijo Birgit, que hay que renacer desde sí mismo. En realidad lo dijo ya Jesús, ¿no es cierto? El que no nace dos veces no entra al reino de los cielos, ¿no? De paso lo recordamos. El nacimiento de uno, el verdadero nacimiento, la verdadera identidad, está oculta en una experiencia que acaso todavía no tomamos conciencia de ella, ¿no? La autoescritura sirve para ubicar aquella experiencia eje, aquella experiencia imán, le llamamos nosotros, que nos revele el sentido, ¿no? Que nos revele el sentido. Es decir, siempre se trata que nuestra identidad o nuestra misión o nuestro destino más profundo está encerrado en una experiencia, ¿no?, que a veces no es la más espectacular, ni mucho menos. En el fondo, una experiencia de conciencia. Rastrear la memoria para encontrar esa experiencia que nos devuelva el ser es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no?, fundamentalmente. Sí, nosotros tenemos un ejercicio que se llama las pequeñas grandes felicidades. Ahí a veces ha ocurrido que a alguna persona, como se le revela, como justamente esa experiencia eje que habla, si lee, y con cosas que uno ni siquiera lo espera, por ejemplo, que puede ser
un paseo que una vez han hecho en la playa y de repente sienten la libertad, sienten el viento, se sienten vivos y eso le ha cambiado algo en la cabeza que desde hace mucho tiempo no lo han sentido, no se han tomado el tiempo y esa pequeña, tan pequeña y insignificante aparentemente experiencia se convierte en algo que le da un sentido que también puede ser otra vez un hilo conductor que le puede llevar a hacer ciertos cambios en su vida o encontrar un sentido más profundo. Dos ejemplos para lo que dice Birgit. El 24 de abril del 387 fue la experiencia eje, la experiencia imán para San Agustín, ¿no? Que creó prácticamente toda una cultura, ha recreado el occidente. ¿Qué ocurrió allí? No fue un acontecimiento espectacular, ¿no es cierto? No fue el primer beso o la primera unión sexual que tuvo con alguien, no fue una matanza que él observó, no fue un destierro que le produjo, fue una tarde en que él estaba sentado sereno en el jardín y escucha que en el jardín de al lado un niño entonaba una cancioncilla que decía Tole Lege, ¿no es cierto? Ese día fue tan fundamental, esa pequeña experiencia fue tan decisiva que desde ahí San Agustín se concibe a sí mismo y dice, para vivir esta experiencia fue fue necesario que yo naciera, muriera y viviera, porque en ese momento él se convierte, descubre en esa cancioncilla un mensaje oculto y que era leer el libro, la Biblia en este caso, y le transforma la existencia, después se hace célibe, se hace obispo, se hace santo y se hace padre de la iglesia y transforma todo Occidente a causa de esa experiencia eje mínima. A eso nos estamos refiriendo. Tenemos que encontrar en nosotros ese momento que a veces es muy sencillo y simple, que justifica el por qué hemos nacido, que justifica todo el gasto de la existencia y todo el futuro de nuestra vida. El siguiente tema, que sería, diríamos, el tercer servicio que hace la ontoescritura, el primero dijimos resignificar, el segundo encontrar la experiencia eje que me revela el destino, el tercero sería este trabajo de narrarse una nueva historia, un mejor relato. Lo fundamental está descrito en esta lámina que quisimos crear, porque tiene que ser una síntesis. Está dicho aquí, cada uno de nosotros vive en el espacio narrativo, ¿no?, hacia donde nos empuja el cuento que nos contamos. Cuando somos niños, a los 10 años, nos decimos a nosotros mismos, somos hijo de mi mamá, soy estudiante de tal escuela, tengo, tal tablet, ¿no?, X. Nos contamos un cuento a la medida de nuestras experiencias de 10 años. Tengo 4 hermanos. Vamos construyendo una historia oficial que la vamos reforzando a los 20 años. Soy egresado de tal universidad o estoy estudiando en tal universidad. Siempre etcétera. En los cursos hacemos ese ejercicio de la biografía oficial que la gente escribe y obviamente todos escriben siempre lo mismo, que la escuela, la universidad, el matrimonio, el nacimiento, que también está bien y legítima, pero nosotros tratamos de llegar a la biografía no oficial. Es decir, una biografía no autorizada. Una biografía no autorizada por nosotros mismos, por el editor, por el censor oficial de la cultura. Nosotros, al igual que los países, tenemos una historia oficial y una historia verdadera, ¿no? Esta historia verdadera la desconocemos. Entonces, preciso 2 trabajos: desmontar la típica historia oficial que nos contamos, que nos influida por el cuento colectivo de qué es lo que importa, el colegio donde estudiamos, el año en que nos casamos, el nacimiento de nuestros 2 primeros hijos, el divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es la historia oficial, porque miren, es muy simple. Si no existe, por ejemplo, una mujer del Amazonas, ¿no? Una mujer del Amazonas, ella se cuenta una historia tan distinta a la nuestra porque tiene otro cuento oficial. Por ejemplo, aunque haya tenido 14 hijos,
nunca va a decir que lo más importante de su vida fue cuando nacieron sus hijos. Va a decir el día en que yo aprendí a distinguir que tal planta era venenosa, ¿no? El día en que yo aprendí a jugar con los monos en la selva, etcétera, etcétera. Porque el cuento oficial determina cómo nos contamos el cuento personal. Pero o sea que la historia oficial, la biografía oficial no tiene nada malo. Lo que no está tan bien si nos encerramos en eso y solamente nos definimos por eso. Y eso pasa a la gran mayoría de la gente. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado en México también y como casi siempre había en un curso ahí como una mujer que se llama Lupita, que es un nombre muy mexicano ahí. Y cuando hacíamos ese ejercicio, que la Lupita ha dicho, no, pero yo, ¿qué voy a escribir? Que yo soy dueña de casa, que tengo 3 hijos, que lo llevo a la escuela, luego vuelvo a la casa, limpio, cocino, no tengo nada. Y nosotros hemos dicho, pero Lupita, ¿tú no piensas que tu vida puede ser igual? Como para exagerar, como una estrella de Hollywood que tiene algo como que realmente hace palpitar el corazón. No, profe, ha dicho no, y se reía. Yo no, conmigo no va eso ya. Y luego le hemos dicho, mira, Lupita, hacemos como, imagínate, junta todos tus acontecimientos de la vida que para ti son importantes, junta todo en una carpeta, ¿ya? Y luego tú no piensas, si nos llevas esa carpeta y si la mismísima carpeta lo entregamos, por ejemplo, a un gran escritor como es García Márquez, lo entregamos solamente tu material de la vida. Tú no piensas que él haría de eso una gran saga. ¿Qué son los 100 años de soledad? Son relatos de familias, de generaciones, de cosas, que tal cual como la Lupita también. Ya, todos nosotros tenemos como una saga que no nos contamos, tenemos un relato que nos hace palpitar el corazón y no lo descubrimos porque nos encerramos en nuestra biografía oficial. Entonces, en resumen, ya vamos a terminar, en resumen, el problema de nuestra vida no es la historia que hemos tenido, no son los acontecimientos que hemos vivido, no. El problema de nuestra vida es el mal narrador donde cayeron estos acontecimientos que hemos vivido. Nuestro problema es el pésimo narrador que está dentro de nosotros, que insiste en contar una biografía al estilo oficial, con un relato cultural típico, ¿no? Insiste en contar el molde familiar, ¿no? Entonces el drama nuestro es el pésimo narrador. Y aquí, como para terminar, les queremos leer una carta que viene justamente de un curso de México que hicimos de un hombre que tiene 33 años, que también ha tenido una infancia muy dura. Y nosotros pedimos a la gente que escriban una carta de cómo transcurrió un día de la infancia, un día normal de su infancia. Y por nuestra gran sorpresa, el hombre ese que se llama Memo, que hoy tiene como 33 años, en ese entonces tenía como 29, 30, escribió una carta tan buena que para nosotros ha sido de gran alegría porque es como un poco un cumbre de lo que queremos lograr con la ontoescritura, porque él en la carta ya resignificó prácticamente su vida y la carta es un buen ejemplo como uno en un buen relato puede redimir, resignificar y dar vuelta a todo su relato de la vida. Así es. Sí. Basta una sola página para darse un texto digno del ser que somos. Y aquí lo vamos a demostrar. Es un ejercicio, como dijo Birgit, que consistía en narrar un día de la infancia. No tengo días típicos. Mis días en la infancia fueron siempre distintos. Un hijo de madre adolescente que no quería serlo, con grandes limitaciones económicas y emocionales. No podía darse el lujo de alguna estabilidad. Fueron muchas mudanzas de casas, 5 o 6 diferentes. Mi hermano, una litera, mis cuadernos, dibujos, recortes, colores, muchos colores. Imágenes en mi cabeza, personajes,
fantasía. Sí, la fantasía sí fue constante. Se convirtió en mi amiga y en mi refugio. Volar, grandes viajes, un día ser un superhéroe, ser un animal, un explorador, siempre descubriendo cosas y lugares. Mi casa siempre gris, oscura. ¿Quién está? Nadie contesta. Me acostumbré, vacío. Pero mi cabeza llena de vida, de personas y de cosas, tesoros, amuletos, mi cabeza como mis cajones que eran grandes escenarios. Ahí vivían mis juguetes, ahí se contaban historias, era un teatro y siempre al abrirlos comenzaba la función, la música, el juego. Yo ya no estaba en casa, cada día iba a lugares distintos y si me gustaba regresaba una y otra vez hasta encontrar un sitio mejor. Mi bicicleta, mi gran aliada, siempre me llevaba a un lugar mejor. ¿A dónde no he ido hoy? Hoy voy a conocer un sitio nuevo. Al ir voy cantando, intentando chiflar, cosa que hasta hoy no puedo. Hay una rampa, una gran pendiente, un empedrado. Me gusta ir rápido, me siento libre, me siento vivo, me siento feliz, voy volando. Me gusta pasar rápido, más rápido, cerca de la gente, que no me vean, juego a ser un fantasma. Mi hogar, más que mi casa, siempre fue el colegio, mi madre, mi maestra en turno, mis hermanos, mis compañeros, mis grandes amigos. Termino todo rápido, trato de hacerlo todo bien, una felicitación, un abrazo, un aplauso. Aquí sí me reconocen, aquí sí existo, esto me da mucha vida. Los grandes salones huele a lápiz, letreros en los vidrios y en los muros, la zona de español, la de ciencias naturales, las guías, el diccionario que tiene tantos monitos. Visitar a Pati Ríos, mi profe, cuando pido permiso para ir al baño, hacer un dibujo y ver cómo ella alegre lo pega en el panel, en la pared, y me siento orgulloso. Pati me sonríe, me entiende, me abraza y ella sin saber ya fue mi madre, ya fue mi hermana, ya me está salvando. Un accidente marca mi rostro, miedo a la muerte, sangre en mi camisa, sangre en mi cara, en mis manos. Mi mamá se va a preocupar, Dios, que no se asuste nadie. Yo moría de miedo, un hospital, una lágrima, un abrazo de mi madre. Pero ¿cuántos accidentes más tendré que vivir para que me hagas sentir que existo, madre? Mi ojo izquierdo sigue llorando por un año después del accidente y en mi cara quedó la cicatriz que me hace sentirme único, diferente, que con orgullo porto presumiendo al mundo que soy un sobreviviente. Sobreviví a un trágico accidente, pero también sobreviví a la vida, al abandono. Soy un luchador que con orgullo muestra las heridas del corazón. Bueno, en este relato hemos visto en concreto que la escritura puede ser redentora, ¿no? Nos podemos redimir. Lo que no es, decía el antiguo padre de la Iglesia, San Clemente de Alejandría, ¿no? Un hombre que se adelantó a Freud, decía, solo lo redimido, solo lo asumido es redimido. Solo lo que uno asume es salvado, es redimido. Entonces es un buen ejemplo de cómo con un solo texto uno puede darle un giro totalmente nuevo a una vida marcada por distintos eventos duros, pero que el lenguaje redime. Y ese hombre, el Memo, realmente se escribió un relato de poder. Eso es un relato de poder, ya que resignificando todo, él podría bien fácil sentirse como eterna víctima, ya de todas sus circunstancias, pero él se escribió un relato de poder. Nosotros, si quieren apuntarse a eso, vamos a tener un curso a fines de septiembre. Nosotros somos Escribir para Sanar. Así se llama nuestra consulta, así nos pueden encontrar en internet. Cuando pone Escribir para Sanar, aparece de inmediato. Y la última invitación, voy a estar firmando este libro en la librería BCA, para aquel que no lo pudo comprar ayer, un libro, el primero que yo escribí, antes de empezar con la autoescritura, que se llama Proverbios para cuidar la mente, el cuerpo y el alma de Chile. Cordialmente invitados a la salida de esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias.